Bienvenidos a esta exposición sobre el derecho en la Edad Media. Imaginen un continente en crisis tras un gran colapso, la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, un evento que inició una era de cambios intensos. Esta Edad Media se extendió aproximadamente desde el siglo V hasta el XV, cubriendo áreas desde las costas del Mediterráneo hasta las tierras de Britania. Fue una época de grandes transformaciones políticas, sociales y culturales que cambiaron el rumbo de Europa. En las ruinas del Antiguo Imperio surgió un proceso de fragmentación que dio origen a nuevos reinos, como Francia, Inglaterra y los territorios península ibérica, donde el poder se repartió entre señores feudales y reyes en ascenso. Este desorden tuvo gran influencia en el derecho, convirtiéndolo en un conjunto variado y adaptable, muy diferente a la uniformidad romana. No existió un sistema jurídico único, sino un grupo de normas ajustadas a cada región. Estas normas variaban según el lugar, desde feudos hasta ciudades comerciales, según la clase social, como los nobles, clérigos o siervos, y según las tradiciones locales, creando un enlace entre el pasado romano y el inicio del derecho moderno. Si queremos entender el derecho medieval, debemos partir de la caída del Imperio Romano, una convulsión histórica que sumió a Europa en el caos y dio origen al pluralismo jurídico, donde diferentes fuentes del derecho coexistieron en un laberinto de normas entrelazadas. Imaginen un continente fracturado, donde la Iglesia Católica se erigía como un faro imponente, influyendo no solo en el alma, sino también en cada rincón de la vida social y moral. Sus mandatos se entretejen con el destino de reyes y campesinos, moldeando un mundo donde la fe dictaba la justicia. En medio de esta división, la fragmentación política dominaba. Cada reino, señorío o feudo creaba sus propias normas, generando un mosaico de autoridades locales que reflejaba el poder disperso de la época. Al final, la oralidad y la costumbre eran el núcleo del sistema, transmitidas verbalmente y aplicadas por jueces comunitarios, constituyendo un derecho flexible pero inestable, que capturaba la esencia de una era en un cambio constante. En la Edad Media europea surgieron 4 sistemas jurídicos clave: el consuetudinario, el feudal, el canónico y la recepción del derecho romano, que reflejaron la diversidad social y cultural de la época y dieron origen a instituciones aún vigentes. El derecho consuetudinario se basaba en la repetición de prácticas aceptadas por la comunidad. Regulaba herencias, tierras y comercio, transmitiéndose de forma oral. Su fuerza residía en la costumbre y el consenso, más eficaces que las leyes escritas en contextos rurales. Este sistema heredado persiste en comunidades indígenas de América Latina y hoy se le reconoce en el derecho indígena y en normas internacionales. El derecho feudal estructuró las relaciones entre señores y vasallos, cimentadas en pactos de fidelidad. Regulaba tierras, tributos, obligaciones militares y justicia local. Su esencia era la reciprocidad y el honor, lo que convirtió cada vínculo personal en un microcosmos jurídico. El derecho canónico, elaborado por la Iglesia, trascendió lo religioso para ordenar la vida social y educativa. Reguló matrimonio, familia, moral pública, universidades y tribunales eclesiásticos, influyendo profundamente en la tradición jurídica occidental mediante principios como equidad e interpretación sistemática. Finalmente, la recepción del derecho romano a partir del siglo XI revolucionó el pensamiento jurídico, cuando el corpus iuris civilis fue redescubierto e interpretado por los glosadores, dio origen al ius común, base de los códigos modernos europeos y latinoamericanos.
Así la herencia romana se convirtió en un puente entre la antigüedad y la modernidad. Durante la Edad Media, el derecho se expresó a través de diversas instituciones jurídicas que reflejaban la fragmentación política, la influencia de la Iglesia y el inicio de la centralización monárquica. Los tribunales señoriales administraban justicia en el ámbito feudal. Los señores feudales resolvían conflictos entre vasallos, disputas de tierras o incumplimientos de obligaciones, aplicando el derecho consuetudinario transmitido oralmente. Estas cortes reforzaban la autonomía local y confirmaban la jerarquía del señor feudal sobre su dominio. Los tribunales eclesiásticos, por su parte, tuvieron un enorme alcance, con la expansión del derecho canónico, compilado en el Decretum Gratiani en el siglo XII. Estos tribunales ejercían justicia válida en casi toda la cristiandad. En el ámbito político, en Castilla se reunieron las Cortes de León desde 1188, reconocidas por la UNESCO como antecedente del parlamentarismo europeo. Por último, la figura del rey se fortaleció como garante de la unidad jurídica. El monarca se erigió en legislador supremo, iniciando el tránsito hacia un derecho más uniforme y escrito. Estas instituciones, aunque diversas y fragmentadas, abrieron el camino a la centralización política, al nacimiento de los organismos representativos y a los fundamentos del derecho moderno europeo. La Edad Media, marcada por cambios políticos, sociales y religiosos, sentó las bases del derecho moderno, aún sin un sistema unificado. En primer lugar, permitió la transmisión del derecho romano. Aunque cayó el imperio, su sistema jurídico sobrevivió y fue estudiado en universidades medievales, lo que facilitó que muchos de sus principios se incorporaran al derecho europeo. En segundo lugar, el derecho canónico creado por la Iglesia Católica tuvo un papel decisivo no solo en lo espiritual, sino también en la organización social y educativa. Fue la base de tribunales especializados, promovió la creación de universidades y aportó principios como la equidad y la interpretación sistemática, influyendo en la tradición jurídica occidental. Así, la Iglesia no solo dictaba normas religiosas, sino que también ejerció un rol central en la vida política y cultural. En tercer lugar, el derecho consuetudinario, derivado de costumbres locales, adquirió relevancia. Con el tiempo, se plasmó en textos como los fueros en España o las 7 partidas de Alfonso X, que dieron origen a los primeros ordenamientos jurídicos. Por último, en esta época nació la ciencia jurídica. Los glosadores y comentaristas del Corpus Juris Civilis impulsaron la enseñanza del derecho y formaron a los primeros juristas profesionales. En conclusión, el derecho medieval permitió conservar el derecho romano, consolidar el canónico, estructurar el consuetudinario y fomentar el estudio académico. Aunque fragmentado, estableció principios que aún sustentan el derecho moderno y el Estado. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, Europa se sumió en una profunda fragmentación. Pueblos germánicos ocuparon antiguos dominios romanos, dando origen a nuevos reinos y al feudalismo, un sistema político descentralizado. Este sistema de vasallaje distribuía el poder localmente. Señores ofrecían protección a cambio de fidelidad. La sociedad se organizó en estamentos rígidos, nobleza, clero y campesinos, unidos por obligaciones mutuas. La Iglesia Católica respalda con fuerza rectora, conservando el saber clásico y legitimando el orden feudal. En lo jurídico, el derecho romano clásico desapareció, dando paso a sistemas híbridos como el Lex Visigodorum, hasta que el Corpus Juris Civilis fue redescubierto en el siglo XI. Fue entonces cuando surgieron las primeras universidades europeas, Bolonia, París, Oxford, centros de estudio que consolidaron el saber jurídico, teológico y filosófico, formando las élites que darían forma a los reinos medievales. Francia, Inglaterra, Castilla, Aragón, cada uno con sistemas jurídicos propios, influenciados por el derecho romano. Así, entre espadas, pergaminos y feudos, se forjó el complejo entramado político y social que definiría la Europa medieval. Y la Iglesia llenó el vacío de autoridad en Europa, convirtiéndose en una institución fuerte, y no solo espiritual, sino también política y legal. Esto dio paso al derecho canónico, considerado el más antiguo después del derecho romano.
Y no es casualidad que hablemos tanto de la Iglesia en este periodo, pues se convirtió en la máxima autoridad, la que decidía entre lo moral, entre lo correcto y lo incorrecto, a tal grado de legitimar reyes, de establecer normas que iban desde lo social e incluso hasta las esferas políticas. Finalmente, en una época fragmentada, la Iglesia jugó el papel de ser un Estado dentro del Estado. En los monasterios se guardaron y copiaron documentos legales romanos antiguos. Sin esta labor, el derecho medieval no habría evolucionado a sistemas legales modernos. Las cruzadas dieron paso a la doctrina de la guerra justa, precursor del derecho humanitario moderno. Definía cuando una guerra era moralmente aceptable, treguas y normas para proteger no combatientes. Las cruzadas abrieron rutas comerciales, generando leyes mercantiles que sentaron bases para el derecho económico moderno. La Inquisición fue un sistema judicial eclesiástico, basado en procedimientos del derecho romano revivido. Introdujo métodos como interrogatorios, testigos y tortura, que aunque controvertidos, ayudaron a moldear el derecho penal moderno. El Cisma de Occidente fue un periodo de crisis en la Iglesia Católica, donde hubo 2 y luego 3 papas compitiendo por la autoridad y dividiendo Europa. Expuso fallos en el sistema, impulsando cambios legales que limitaron su poder absoluto y sentando las bases para ideas democráticas y legales modernas. La Edad Media no solo fue un escenario de luchas políticas y tensiones religiosas, también fue un tiempo de innovaciones que moldearon la vida cotidiana y abrieron el camino hacia la modernidad. En el ámbito cultural y científico, uno de los avances más trascendentes fue la invención de la imprenta hacia 1440, que permitió la difusión masiva del conocimiento, cambiando para siempre la manera en que se transmitían las ideas. La influencia de los saberes árabes en medicina, astronomía y matemáticas enriqueció la tradición europea, mientras que las universidades emergentes impulsaron un nuevo espíritu de investigación y enseñanza. Los progresos en la navegación, con instrumentos como la brújula y el astrolabio, transformaron la forma de explorar del mundo, abriendo horizontes que más tarde facilitarían los grandes descubrimientos. En paralelo, se perfeccionaron las técnicas agrícolas y asegurando mejores métodos de producción. Sin embargo, este desarrollo convivió con crisis devastadoras, la peste negra entre 1347 y 1351. Disminuyó la población europea en más de un tercio, generando una escasez de mano de obra que modificó la economía y redistribuyó la riqueza. El cierre de la Edad Media estuvo marcado por transformaciones irreversibles: la caída de Constantinopla en 1453, el descubrimiento de América en 1492 y la consolidación de la imprenta. Estos hitos no solo simbolizaron el final de un periodo, sino también el inicio de la Edad Moderna, una nueva etapa donde Europa se lanzó a la exploración, el conocimiento y la construcción de la modernidad. Hemos explorado el derecho en la Edad Media, un periodo que refleja una transición crucial en la historia jurídica. Aunque fragmentado por divisiones regionales y marcado por la fuerte influencia de la Iglesia, quien impuso normas morales y canónicas, este sistema se adaptó a un mundo en transformación constante. Añadió flexibilidad y diversidad, permitiendo que las normas evolucionaran según las necesidades de cada región y comunidad. Sin embargo, este contexto fomentó innovaciones clave como el surgimiento de universidades jurídicas y la creación de las cartas magnas. En pocas palabras, el derecho medieval fue un puente vital para conectar el antiguo derecho romano con sus códigos adaptados a una relación jurídica duradera y en constante evolución que se mantiene hasta nuestros días.